El triángulo equilátero es una figura también muy particular. No solamente tiene los tres lados del mismo tamaño, sino que al ser una figura tan utilizada tiene sus propias fórmulas, tanto para área como perímetro y otros de sus elementos. Vamos a aprender hoy cómo utilizar esos elementos y poder resolver ejercicios con triángulo equilátero de manera un poco más fácil, siempre y cuando tengamos las fórmulas a mano. El primer ejemplo dice, el lado del triángulo va a medir 10. Entonces vamos a agregar esa información a la figura y vamos a aprender a usar sus fórmulas. Bueno, si mide 10, recordemos que es equilátero, los tres lados miden igual. Perímetro sería simplemente el lado multiplicado por 3, la fórmula del perímetro del triángulo equilátero. Entonces sería 3 por 10, 30. Y listo. Eso no tiene ninguna ciencia. La ciencia está en la fórmula del área. La fórmula del área es la siguiente. Lado elevado a la 2 multiplicado por raíz de 3 y dividido entre 4. Esa fórmula es exclusiva del triángulo equilátero. Entonces, en este caso en particular, que el lado mide 10, sería 10 elevado a la 2 multiplicado por raíz de 3 y dividido entre 4. Entonces simplemente lo metemos en la calculadora y listo. Vemos entonces, colocamos la fracción, 10 elevado a la 2, lo multiplicamos por raíz de 3. Ven que en la calculadora no es necesario poner el por, si usted quiere lo coloca, y lo dividimos entre 4. Si queremos dar la respuesta de una vez en decimales, tenemos 43,30. Como ejemplo número 2, tenemos que la apotema mide 4. Bueno, si dibujamos la apotema de ese triángulo, es del centro de la figura hacia la mitad del lado. Esa apotema es la que está midiendo 4. Y tenemos que ver cómo lo relacionamos con el resto de la figura. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Del centro hacia la mitad del lado, eso es la apotema. Pero resulta que del centro hacia arriba, hacia la esquina, es un radio. Y en el triángulo equilátero están relacionados de una manera muy particular. El radio va a medir el doble de lo que mide la apotema. O sea que si esa medida de la apotema es 4, la medida del radio es 8. Algo importante de tomar en consideración, puesto que la altura sería entonces desde arriba hasta abajo 8 más 4, 12. Y hay una formulita que vamos a utilizar que solamente es para el triángulo equilátero, que dice lo siguiente. En el triángulo equilátero la altura equivale a la mitad del lado multiplicado por raíz de 3. Solamente sirve para el triángulo equilátero. Entonces, como esa altura mide 12, nosotros tenemos que 12 equivale a la mitad del lado multiplicado por raíz de 3. La podemos despejar para encontrar la medida del lado de esa figura y luego utilizar las fórmulas que usamos en el primer ejemplo. Para hacerlo de una manera sencilla, ya sea con Shift Calc igual o el despeje tradicional, que es el que voy a hacer yo aquí, sería 12 multiplicado por 2 y dividido entre la raíz cuadrada de 3 para hacer el despeje a mano. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y la raíz de 3 está multiplicando, pasa a dividir. Estaría dando 13,86 para redondear a dos decimales. 13,86. Y ahora puedo calcular tanto el área como el perímetro. El perímetro sería entonces 13,86 multiplicado por 3, que son los tres lados del mismo tamaño. 13,86 por 3
41,58 sería su perímetro. Y su área, usando la fórmula que utilizamos arriba, sería el lado elevado a la 2, 13,86 elevado a la 2, multiplicado por raíz de 3 y dividido entre 4. Tendríamos como resultado 13,86 elevado a la 2 multiplicado por raíz cuadrada de 3 y dividido entre 4, 83,18. Observen que el concepto es el mismo. Para poder calcular tanto área como perímetro necesito la medida del lado. Si no tengo la medida del lado, como en este caso que me dieron la apotema, tengo que buscar la manera de pasar de la apotema al lado. Y lo hicimos mediante la fórmula que está por acá, despejándola. Muy bien, como ejemplo final tenemos en este caso que el radio de la figura mide 5. Pues vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo 2. Si el radio de la figura mide 5, significa que del centro a una esquina, cualquier esquina va a medir 5. Y vamos a considerar entonces cuánto mide la apotema, que sería hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, considerando lo que vimos anteriormente, si esto mide 5, que sería el radio de la figura, el radio mide 5, significa que la apotema va a medir la mitad, 2,5. Y por lo tanto, la altura de nuestra figura completa sería los 5 más los 2,5, 7,5. Usando la fórmula de altura, vamos a despejar. 7,5 sería la mitad del lado multiplicado por raíz de 3. Usamos, puede ser Shift, Calc igual, si ustedes quieren, perdón, para averiguar la medida del lado. Vamos a ver acá. Y le pedimos que lo haga, me da 8,66. Eso sería la medida del lado. Y entonces ya podemos calcular tanto perímetro como área. Perímetro sería 8,66 por 3. $25,98. Y el área sería lado a la 2, 8,66 a la 2 por raíz de 3 dividido entre 4. Ok, vamos a ver. 8,66 elevado a la 2 multiplicado por raíz de 3 y dividido entre 4. 32,47. Y listo. Tendríamos el área y el perímetro del triángulo equilátero, conociendo la medida del lado, conociendo la medida de la apotema y conociendo la medida del radio. Recuerden estar practicando para que cada ejercicio se recuerden cómo es el proceso adecuado en cada caso.